Andrés, ¿dónde te encuentras? Estoy en una zona de donde se logra divisar un pequeño poblado. Sí, Es un poco árida, un poco rocosa. Y veo a Johnny en estos momentos como un hombre sí, de aproximadamente unos 42 años. sí, continúa, por Está favor. cubierto completamente de pies a cabeza. Tiene una especie de callado y conduce un pequeño rebaño a través de un camino, una senda, hacia su casa. Él está expectante. Ve desde ese punto cómo hay un pequeño grupo en la parte de abajo, Sí, más o menos a unos 100 metros bajando. Hay reunidas aproximadamente unas 30 personas. Él lo que hace es guiar a sus ovejas sí, hacia su casa. Hay una especie como de pequeño establo o algo encerrado donde él las deja. sí. La tarde cae, hay mucha brisa. Él decide apurarse. Veo que baja, sale de su casa, está en estos momentos solo allí, vive solo, aislado, y baja a través de un camino que bordea parte de la montaña y baja con bastante velocidad a donde se encuentran los grupos, el Sí, grupo. de 30 personas. Allí, sí, Ok. él se une, saluda de forma muy respetuosa y se sienta en una pequeña roca que hay allí. ¿Y esas 30 personas que hacen allí o quiénes son? Son un grupo de fariseos. Sí, eh, Están muy cerca, esta zona está muy cerca de Palestina sí, y están en estos momentos hablando de el poder de la conexión, de la fuerza espiritual de los ángeles. Hablan de que existen protectores invisibles que guían a su grupo, que los protegen y que los enraizan como si fuera un árbol, les da la fuerza necesaria para sí, contener los ataques del maligno. Ellos están en estos momentos escogiendo. Hay una especie de sacerdote que está haciendo como la guía y están sí, eligiendo de entre los 30 hombres, todos hombres, aquellos que tengan dones o virtudes para enfrentar fuerzas ancestrales demoníacas, dice él. Él, él lee una plegaria y inmediatamente hay movimiento alrededor de los árboles, del aire. sí. Se mueve como en una frecuencia un poco misteriosa y empieza a escoger, a elegir algunas personas. Están muy bien alineadas y son unas rocas dispuestas como si fuera un sitio temporal perdón, permanente de reuniones, pero pues al aire libre. Esas rocas están ubicadas de forma lineal y se ubican cinco rocas bien separadas en 10 unos 10 espacios, no todos los espacios están llenos. Él pasa en los medios, en los intermedios de cada grupo y le pone la mano derecha en sus cabezas. Al que elige. Ya cada, así es, ya cada uno sabe y simplemente se pone de pie, se queda parado allí, mirando al suelo. Es una posición muy devocional. Elige 10 personas de entre ellas y el último es Joaquín, es él. Joaquín, así se llama la niña de tiempo. Ujú. Joaquín. Bien, continúa. Él está impresionado porque pues realmente lleva muy poco tiempo asistiendo y ve caras que se giran hacia él en forma de juzgamiento, como si de alguna forma, porque el nuevo, ¿cierto? Porque la persona que está llegando es elegida. Él se para, el sacerdote eh, va y dice, estamos en épocas del Mesías.
y ustedes serán quienes me acompañen en uno de los recorridos que tendremos con Yeshua. Estaremos Con Yeshua. visitando algunos sitios, sí, con él, Se van a encontrar. se van a encontrar con él, Sí, y muchos de ellos están en desacuerdo. Se levanta una discusión en ese punto y empiezan a hacer juzgamientos de que por qué las personas que han escogido. Unos dicen que, por ejemplo, Jafar, uno de los viejos del sí, grupo, ha tenido más mujeres que vestimentas, dicen unos, se atreven pues como a decir esto. sí. El señor entra en vergüenza y simplemente agacha su rostro, siente avergonzado porque él es elegido, y él dice que hay más veneno en las palabras que él carga que en la vida justa de ese hombre. Entonces que precisamente por eso no es elegido. Dice que se levanta y un personaje que genera conflicto al interior de ellos, Sí, y señala a Joaquín y le dice, por ejemplo, porque si nosotros llevamos tantos años de estar eh, fieles a esto, es elegido una persona que no tiene conocimiento de las escrituras. Él dice que las escrituras fueron plantadas para aquellos que no las entendían, que hay personas que no las necesitan porque las viven en carne propia. Lo qué buena calla. respuesta. ¿Y quién es ese que tiene esa sabiduría y conocimiento? Que los eligió. ¿Cómo llama? Se llama Juan. Ah, ese es el que entre las escrituras se conoce como apóstol. Sí, Ah, entendido, ¿y? Qué bien. Muy bien. bueno, Continúa. Juan elige, él continúa y dice que es parte de lo que le ha encomendado. Él habla mm, de los ángeles, específicamente Alex, del sol, del agua, del aire, de la tierra, que los acompañan, que son frecuencias energéticas que sustentan la vida en el planeta. Así como la tierra, el aire, el fuego, el sol que irradia cada mañana, son protectores y son simples, no hay un juzgamiento. Dice que el sol sale con la misma frecuencia a la misma hora en la mañana, y que sin juzgar simplemente emana su luz por parejo, sin tener en cuenta si es un fariseo, si es un saduceo, si es un nazareno, si es un esenio, si es un judío. En fin, él habla de muchas castas religiosas, Sí, y finalmente les dice que es igual para todos, que ellos, aún sin el conocimiento de lo que critican los necios, pues finalmente tienen y portan la misma esencia que tienen los elementales angelicales de la naturaleza, que entendido. allí es donde reside. Ángel llama específicamente no a una Deidad. entidad específica de deidad, sino como el compendio sin adoración de la esencia que vibra para nutrir desde la mañana hasta que se oscurece. Entendido ese concepto. Él finalmente termina con la reunión, los demás se van y se notan hablando, van un grupo de ellos Claro, molestos. hablando, sí, muy molestos, y dicen que uno le dice a otro que en la línea saducea no existen tales ángeles, que eso es una profanación, que hablar de ángeles y de demonios. Hablaron un buen rato de lo que es la lucha real entre la maldad consigo mismos
lo que se permite, de lo que ingresa a su corazón, de las toxinas que hablaba él. Sí, Y dicen que los saduceos no hablaban de ese tipo, que realmente para los saduceos no existía tal cosa, que él prefiere echar como a la caneca todos esos años de asistencias hacia los fariseos y que prefiere aliarse a los saduceos. Eh, Finalmente todos, de alguna forma, los que se van, deciden unirse a esas castas de saduceos. Llegan a un grupo, ya son altas horas de la noche, están más o menos a unos 3 kilómetros de allí, llegan a pie y finalmente se reúnen con los saduceos. Ellos le dicen a los que están reunidos sí, que por favor los acepten. Para ellos, pues nuevos fieles corresponde a engrandecer pues el núcleo religioso sí, y les comunican, les dicen al sacerdote saduceo que hay un profeta rondando alrededor y que está eligiendo personas eh, al azar que no, de alguna forma no tienen virtudes ni la condición para soportar esa elección. Se notan egoístas, envidiosos. Ellos dicen que les muestre o que los guíe a dónde se van a reunir. Juan, pues finalmente les habló y dijo que iban a tener un sitio de reunión con otros elegidos. sí, Y resulta que dentro, no es dentro de esta casta saducea, sino otra que se reúne, han elegido a otros saduceos también por otro enviado de entre los que andaba con Yeshua para elegir 5 hombres más y de alguna forma reunirse en un punto 8 días después de lo acaecido, ¿cierto? Logran sí, como reunir gente de muchos sitios, nazarenos, esenios, y finalmente, esperando reunirse en un espacio supremamente abierto, se avanza el tiempo y finalmente llegan representantes de cada gremio, guiados por algunos sacerdotes también. Dicen que de alguna forma no hay límites entre la fe, aún a sabiendas de que existan tantas diferencias entre saduceos, entre fariseos, entre nazarenos, entre senios, pero que finalmente conjugan en la esencia de que hay, una, hay un afán específico y es poder limpiar el componente físico, el componente energético, porque van a ser como una especie de limpieza o algo así. ujú, sí, entiendo. Lo llaman en su momento, en su época. Generalmente están agrupados y llegan a ese punto, un espacio totalmente abierto y plano. Hay un pequeño declive, hay muchas rocas. Veo que hay un río, un riachuelo que pasa cercano. El día muy luminoso. Soleado, Sí, y llega finalmente Yeshua y hay alrededor más de 300 personas reunidas a los que llevó Juan. y continúan llegando. Finalmente Verifica se si, avanza un poco, ¿sí? si Yeshua está con su hermano gemelo. Yashira, Sí, sí, entendido. ¿Y qué imparte ese día Yeshua? ¿Qué dice? dice que no ha elegido a los mejores por jerarquía ni por títulos, sino a aquellos que se merecen estar allí por sus buenas obras a su interior. Narra como que lo que ellos han hecho no ha sido aplaudido por ninguno de forma externa, ni ha sido aclamado, ni es porque haya sido el líder en determinada zona, sino porque ha sabido liderar su propio proceso interno Entendido. y que los necesita
porque hay mucha energía y mucha fuerza en ellos, aunque no lo crean. Muchos de ellos se miran incrédulos, pero de alguna forma totalmente agradecidos. Hay una nobleza entre esas miradas gigante, almas muy puras, demasiado humildes, Sí. y que de alguna manera es a lo que él se refiere. Y entre esos está Johnny, Joaquín. Joaquín, en esa línea de tiempo llamado Joaquín. Sí, Entendido. ¿Y qué pasa con empiezan. él? ¿Cómo le impacta eso a él? Sí, él está caminando entre ellos y hablando, disertando, y Sí, explicando lo que hablaba Juan en su momento, diciendo, hablando muy elocuentemente de lo que es el flujo de la corriente del aire, que sin limitaciones atraviesa el bosque y llega y lo refresca ahí ahora en la sabana, en ese punto, sí, que no hay libertad ni hay quien lo frene, a sabiendas de que él tiene una guía específica y es parte de un elemental angelical o de la corriente de lo que es realmente el significado de la fuerza elemental de la naturaleza. mm, Eh, la dinamización del aire, del flujo del aire está relacionado con la libertad del pensamiento y la libertad de que fluya para poder generar cosas. Cada pensamiento no debe quedarse en la mente, de fluir para que no sea de alguna forma callada la vida y finalmente las acciones por pensamientos tan caóticos. Cada que llega una corriente o un pensamiento, él le llama y lo asocia con cada pensamiento con una corriente de aire. sí, Es decir, que debe entrar y que realmente debería sanar, debería entrar y salir. No debería quedarse a habitar allí porque cuando queda habitándose allí el aire retenido empieza a podrirse como se pudre el agua, a descomponerse como se descompone cualquier eh, criatura o ser viviente sobre la tierra, dice Yeshua. dice Yeshua. Entendido. Que los pensamientos que se represan causan bastante perversión y que generan intranquilidad, enfermedades y duelos, que dentro de sus manos realmente no carga nada espectacular, ni mágico, ni que se confunda, mucho menos con brujerías, pero que lo que él carga es simplemente la conciencia de saber vivir en el presente, vivir centrado en el Uf, ahora. eso dice. Si dice ahí, dice él, Qué belleza. para, para que el pensamiento simplemente fluya y salga, entre, pero no lastime. Eso es lo que debe uno hacer, un pensamiento temporal. Andrés, Y obedece a cada espacio y a cada tiempo, a cada momento. ¿Vale? permíteme una interferencia ahí, una interrupción concerniente a lo que dice él, porque él hace como el paralelo de así como se mueve el aire y la energía, aunque lo llama ángeles en el término de fluidez de la energía y el equilibrio de la naturaleza, no como una deidad, pero eso hace referencia a lo que está explicando del pensamiento, que así debería ser la palabra cuando entra a la mente, no quedarse represada para que no devuelva, digamos, perversión como lo dice él, pero pensamientos compulsivos negativos que crean en una persona ansiedad, estrés, bueno, línea de tiempo actual llamándolo de esa forma, tristeza. Y es posible que, o sea, no lo llamen perversión, yo simplemente estoy tratando como de darle significado lo más cercano posible a sus palabras, porque comprenderás que me adaptan la sonoridad a lo que puedo entender desde su idioma Claro, claro, sí, sí. y desde lo que me puede transmitir la luz. Sí, así es que funciona, entendido, yo Él lo tengo habla, claro. él habla, él habla y dice que la liviandad, no hay peso en el aire, ¿cierto? Y que esto de alguna forma le da fluidez a los pájaros, a las aves, y él las compara en estos momentos como virtudes, o sea, Uh -huh. como ideas, proyecciones u objetivos que hace de que un ave de mayor peso al flujo del aire se sostenga en el aire gozando de toda esa serenidad.
pues finalmente que apalancas tu pensamiento y le das flujo y estabilidad a esa ave, Uy, pues qué para que bien. pueda sostenerse. Súper, muy bien. Bueno, él continúa hablando, Alex, no sé si quieres que siga Sí, sí, dime. diciendo, habla de la tierra, habla del fuego, y él dice que cada árbol porta la fuerza en su base para sostenerse a veces en terrenos tan hostiles. Él señala en la lejanía y todos miran, hay un árbol gigante, un solo árbol, y dicen que les dice que por favor le indiquen a él qué tanta agua puede contener ese árbol y cuánto ha aprovechado el aire para sostenerse en un terreno hostil. Nadie le sabe contestar. Él dice que precisamente el árbol crece sin perturbarse de que alrededor haya una tierra tan árida y hostil Sí. y que aún así él reverdece y es capaz de darle cabida Wow. a esas aves que habitan en el pensamiento y que generan un tránsito específico. Los frutos de ese árbol sirven para muchas cosas y que el árbol, sin un pensamiento egoísta o pensar en qué va a recibir, pues simplemente le está dando morada a esas aves o a esos animales. De alguna forma proveen el destino para que sus semillas se rieguen de una forma silenciosa. Esto lo contiene o lo contrasta de forma como un sinónimo Sí, sí, sí. a que sus frutos no solamente se expanden porque lo hables, ni porque lo digas, ni porque seas orgulloso, ni impetuoso al decir que eres el más grande. El árbol es grande, pero no se lo dice a nadie. Es silencioso Qué belleza. y todo el mundo lo sabe y da frutos sin tener que mostrarse como tal. Él nos está mostrando, él simplemente está vibrando en un espectro La que frecuencia para alta. muchos pudieran ser, sí, él dice que quién de ustedes sembraría en este campo un árbol de estos. Si no estuviera el árbol, ¿quién pensaría en sembrar en esa tierra tan árida? Dice que ninguno de ellos, porque no conocen lo que realmente o vibran realmente es más por las proyecciones que hay a su alrededor, sienten tiranía y juzgamiento. Hay situaciones que se dejan pasar fácilmente a la vida, que el componente árido de los demás o que porque estoy en un sitio de mucha densidad energética, entonces no voy a poder vibrar como un ente lumínico que soy. No, que para la muestra un botón. ¿Quién decide sembrar en un terreno árido? Pues el que está convencido de que su luz no se va a apagar en un momento de esos. Uf, qué buena información La, para que la gente aprenda. la vida simplemente crece donde sabe, dice él, que están todas las posibilidades dispuestas, no desde el entorno externo, sino de cuán fuertes podamos ser nosotros. Andrés, decíame cómo está vestido Yeshua y Yasira. Es un traje en algodón, es bastante grueso. Hay una especie de ruana porque hay mucho frío que se ponen, baja más o menos hasta la parte media del cuerpo y gira hacia atrás. Es como una ruana, Ujú. hasta de cuenta, está abierta a la mitad y cae, es como café. Sí. Debajo carga, como te digo, un ropaje muy grueso, un algodón muy grueso. Y finalmente en sus pies unas sandalias, un hombre muy humilde, la verdad. Entendido. ¿Y pasa línea de tiempo está con María Magdalena? ¿O no? No, no la veo. Ah, entendido. Bien, ¿y cómo impacta energéticamente las palabras en el ADN a los seres humanos que están allí, esos 300, y a Johnny, línea de tiempo actual? Bueno, han dejado
ahora dice él, tengo aquí 300 árboles como esos Ok. que sabrán dar sus frutos en el momento oportuno. Controlen sus pensamientos o no los controlen, déjenlos que fluyan. Hay unas indicaciones muy positivas hacia ellos y florece dentro de cada uno de ellos. Pues finalmente Yeshua y Yasira saben que alrededor de ellos hay humildad y hay entendimiento. Dicen que sabrán utilizar esa información. Empiezan a despertar situaciones de fortaleza en cada uno de ellos y algunos que tenían algunas lesiones, incluso enfermedades y llegan muchos con muchas dificultades, empiezan a notar resultados de creer lo que están haciendo en su florecimiento interno, cómo pueden autocurarse y engendrar dentro de ellos la magia que, de la cual Yeshua hablaba, pero que no realmente no es magia, sino que es comprender que nosotros somos el foco y el centro de la vida y que podemos ejecutar pensamientos que opriman y que debiliten, o finalmente aquellos que enaltezcan y hagan curar. Él dice que cada uno de ellos simplemente con llegar a algún sitio y con entrar generarán ese halo de salud sobre la gente. Habla no solamente de la salud física, sino de esa salud mental, Entendido. porque resulta que hay un foco de, él convoca, porque hay un foco de invasiones de demonios, dice él, alrededor, y que lo que él quiere de alguna forma es dinamizar, despejar un poco esa situación, eh, que lleguen a cada uno de ellos y sean bálsamo sanador para cada una de esas familias, eh, que Andrés, simplemente echen a andar esos frutos. esa información queda en ADN y rompe dispositivos en los seres humanos. Sí, así es. Los integra, ¿cierto? Vamos a hacernos Los desintegra. visibles con Yeshua y Yasira. Uno, dos y tres ahora. Sí, ellos nos están viendo en estos momentos, Alex. Bien, dile que parte de la semilla que se sembró en su época hoy en día tiene sus frutos. Aquí estamos en pie de lucha y ayuda a la humanidad. Él sonríe en este momento y dice así es, hermano. Mm, Y que, dime, que nadie se adelanta al futuro, dice él, pero que sabe que lo que se sembró en su presente pudo conjugarse para que ahora se tenga una lid presente, no ausente. entendido. Y Joaquín igual en su momento de despertar, justo en este momento con nosotros. Él Muy le bien. dice Sí, que su ADN recuerda estas palabras, que ahora vibran para dar la sanación que él mismo genera. Que recuerde que es uno de esos árboles que tiene tantos frutos por dar de forma silenciosa. muy bien. Andrés, vamos a otra línea de tiempo. Gracias, amigo mío. Dice que a veces soñaba con Yeshua. Eran generalmente sueños buenos, en muchas ocasiones, pero no, a veces en los sueños sentía que lo juzgaba y se asustaba. Verifica por qué. Bueno, Alex, tiene mucha relación con esta línea de tiempo, Sí, pero adicional cuando ellos empiezan a hacer su labor y impartirla, empiezan a llenarlos de dudas en donde van visitando. sí, Hablan de Yeshua como un impostor, y le dicen a él que está siguiendo al que no es, a un impostor. De alguna forma, él está sostenido en su energía, ¿cierto? Y sabe que de alguna forma sus palabras generaron en él salud a todo nivel. Y lo que él tiene por decir es cuál es, o sea, qué tan necio puede ser una persona para juzgar evidentemente lo que se está viendo en su físico. entendido. Que los resultados y los hechos pues hablan por sí solos, que él no tiene que generar ningún tipo
de pelea o discusión al respecto. De alguna forma empiezan a nacer unas sectas alrededor de saduceos, de los nazarenos, y empiezan a hacerse llamar Mesías. Hay una representación de cada uno de ellos, Sí, y esos Mesías tienen una carga bastante fuerte, muy densa, y hay entidades alrededor de todo esto manipulando para que ellos no puedan ejecutar y extender la labor que de alguna manera tienen como encomienda. Entonces veo que hay unos líderes disipados en la región, generando una doctrina totalmente inversa a lo que Yeshua, hablaba Yeshua. Empiezan a entendido, tomar el reflejo de los ángeles y empiezan a decir que los ángeles son físicos y a caracterizarlos y a hablar de entiendo, ellos, y empiezan a tomar poder entidades en ese momento. Realmente Jesús sabe de Yeshua, perdón, de la existencia de los ángeles elementales, pero estos aprovechan para empezar a generar todo la lo que se conoce distorsión, como la distorsión. entendido. Bien, dice que siendo muy pequeño, en el sueño se le apareció un demonio y se le puso frente a él. Lo asustó mucho, tanto que empezó a gritar. Verifica esa conectividad que se dio ahí, qué sucedió. Él, al final de esa existencia, fue apedreado por un grupo de saduceos y fue muerto. Eh, Parte de esa carga que él lleva en su genética y que de alguna manera fue programativa en ese momento, fue un encuentro, un dolor al saber que él estaba llevando una línea Sí, específica de salud y que de alguna manera es apedreado eh, por saduceos. y en esta Eh, línea de tiempo siendo niño se le apareció el demonio. sí, ese mismo. Ah, ok, entendido. El que proporcionó esa, que lo mataran así. Sí, así es. Ah, entendido, ya vi por qué me lo explicaste. ¿Es que ibas a decir, amigo Andrés? Sí, que él reconoce muy bien esa mirada. Entiendo. Bueno, hace poco liberamos a su padre y madre. Y dice que después de eso comenzó a notar algunas cosas extrañas. Soñó que un lagarto de 6 metros se lo miraba de frente y él lo sostuvo la mirada. Le parecía muy curioso porque justo pasó después de la liberación de su padre. Le sostuvo la mirada como desafiando. Verifica qué pasó Sí. ahí, por favor. Alex, él tiene mucho poder genético en su ADN Sí, para enfrentar cualquier tipo de engendro de bestia sin temor alguno. Lo que sucede es que la programación que ellos mismos han puesto día tras día después de que él pierde su vida en esa existencia, sí, ha sido siempre enfocada en torturarlo, en aislarlo, en distorsionar sus palabras, a callarlo. en callarlo, Sí. y muchos incluso han intentado entrar en él. Una época que veo en Ah, Francia, demonios. sí, Ok, explícamela. donde, donde él estaba, o lo veo en una especie como de cárcel, una especie de mazmorra, Sí. y él se levanta contra la iglesia de esa época. Ja. No tiene ningún problema en decirles: ustedes se están encargando de aniquilar a las personas que no son. Es una época donde tildan de brujas a cualquiera, de brujos, y llega hasta eh, grandes exponentes de la iglesia en ese momento y les escupe, incluso diciéndoles que no acepta ningún tipo de reclamo ante ellos, que si la muerte para él ha de ser el último camino, pues que sea cuando ya él ha develado todo lo que ellos son. Y Que, cómo lo mataron? que, que él sabe que no es que no es uno de los más influyentes en su época, Sí, pero o sea, ya estaba ahí juzgado como ya de alguna forma atado, sí, pero
lo que hizo fue en su pueblo y a su alrededor hablar las cargas y las pesadeces que tenía la religión para ese momento. Eh, eh, lo someten a un estiramiento dentro de ese calabozo. Hay unas especies de poleas, se Lo amarran desgarran. a brazo y brazo y a pierna y empiezan a hacer tensión, lo desgarran, lo desmembran. Y él estando vivo aún, eh, con el peso de ese sufrimiento, eh, siente que muchas veces no es ahí, reconecta con que no sabe si su propósito fue claro y de alguna forma duda de él, toman las entidades y aprovechan para hacer ejecución y conectarlo a una duda progresiva, a una situación confrontante. Pero lo que te iba a contar es que antes de que se produjera la muerte, Sí, entraban demonios a su cuerpo y laceraban su cuerpo de alguna forma, pero él era luchando desde adentro con ellos y terminaban por salirse, huyendo, y muchos no resistían su carga, pero rasgaban su voz y los que estaban acompañándolo en esos calabozos gritaban desesperados porque había manifestación demoníaca y lo tildaban a él de demonio, pero realmente no sabían que era que los mismos estaban intentando dominarlo, minimizarlo de alguna forma, porque pues la carga energética que trae es muy positiva. potencial. Entendido. Y dice que después de la primera intervención que le hicimos a su padre, iba y se acostaba en la cama y sentía mareos. Sí, claro, Alex, han intentado, bueno, ya lo han logrado intervenir a nivel nervioso y hay unos dispositivos ubicados a nivel auricular en su oído derecho, que genera eh, un desfase a nivel del equilibrio, ¿cierto? Y Ok, que está conectado con esa condición que él siente de mareo. Veo que adicional a eso, desde el oído se desprende veo como en la parte interna de su garganta el dispositivo sale de allá, conecta a la garganta y veo que alrededor es como si tuviera una laceración en tráquea. muy carne viva. Sí, una laceración. Cada que él Entendido. intenta manifestar o decir algo, ellos controlan de alguna forma sus palabras como lo hacían en esos tiempos ancestrales, de alguna forma para que se limitara a hablar, para Entendido. limitarlo a expresarse, entonces de alguna forma no le permiten que él fluya de esa forma, de esa manera. Bien, a propósito de eso, dice que a veces siente que su voz es débil frente a los demás. Va a hablar y le toca quedarse callado hasta que su voz se pueda recuperar y a veces le pasa por estados de tiempo extenso. Tiene que ver con eso. Así es. Sí, así es. Tiene que ver totalmente con eso. No está aplacada su seguridad, está aplacada Entendido. su tranquilidad interna. Él sabe que de alguna forma tiene fuerza interior para lograrlo, pero lo han aplacado a través de lo que más ha usado durante todas sus existencias y es La su palabra. voz para tratar de comunicar su palabra. Entendido. Dice que sueña con heces fecales a su alrededor muchas veces. ¿Qué sucede ahí? Bueno, no es un tema que no tiene pues como vínculo a entidades, simplemente es como un tema inconsciente, más bien, Alex, Ah, no pero es no, programación. no es programación, no es programativo. Entendido. Dice que siempre se ha sentido que después de que comenzó a ver los videos de nosotros y toda la información de sesiones de hipnosis, siempre ha sentido que las cosas no eran como nos las mostraban en el planeta, pero por no chocar con la gente y ni no tener inconvenientes, prefería quedarse callado. ¿A qué se debía ese estado de conciencia y a la vez de programación de callar? Tiene que ver con el dispositivo. Sí, así es, Alex, es exactamente eso. Eh, Dice, no,
Lo quieren tener mudo completamente. Dice, ¿por qué me puede el miedo y la inseguridad? Aunque él sabe que las cosas son y las puede hacer, pero siente que eso pasa. Sí, precisamente lo que expresaba, él tiene potencial genético para enfrentarse y de alguna forma para él no es complejo ni difícil desintegrar o saber que esas entidades no son más fuertes que él, que sus pensamientos no son más fuertes que él, pero tú sabes que las entidades se meten con lo que más se teme, ¿cierto? Y Así es. utilizan el miedo para hacer desbordar pues finalmente a la persona y llevarla a someterse, en este caso, a no expresarse, a callarlo. Obviamente hay dispositivos internos y programaciones, pero han logrado diezmarlo demasiado de lo que veía en esa época. Entendido. Muy bien. Andrés, vamos a casa. 1, 2 y 3 describe y me dices que hay en casa de Johnny. Bueno, en estos momentos veo un reptil tal como él lo describe. Sí, Es un reptil de aproximadamente unos 5 metros de altura. sí. Está en estos momentos generando tensión a su alrededor. Impacta a nivel de terror, de temor. Juega con la tranquilidad. A él lo alimenta el miedo de una forma continua. Esto se siente tranquilo, se siente a sus anchas. Siente que hay Entiendo. dominio sobre su actividad. Hay un grupo de lacayos, unos grises, Sí, aproximadamente unos 15 que están en estos momentos también operando con todo el compendio de dispositivos que tiene ubicados en su recámara, en su sitio de descanso. Y hay una especie de portal, vórtice, debajo de su cama sí. y otro en la parte superior que generan un, una condición de diferencias electromagnéticas, de cargas, de fases, que hacen que ellos no descansen como debieran ser, Ok. que no lleven a cabo los procesos de reconstitución, de reestructuración celular, que se sientan de alguna forma vigilados en algún momento. Bueno, es parte de lo que te puedo escribir que hay aquí en casa. Bien, se tiene línea de tiempo, los neutralizamos. Burbujas, espirales, cascos. Les desintegramos armamento. Neutralizamos portales. Bloqueamos comunicación. Con jerarquía. Perfecto, en estos momentos nos disponemos a neutralizarlos. Línea de tiempo detenida, burbujas, árboles electromagnéticos, cascos, desintegrada toda su tecnología de armamento. En estos momentos los veo diezmados. Claro, un portal dimensional arriba en 3000 humanos los verificamos. Claro que si el portal se abre en estos momentos, ingresa un grupo de humanos luz en proceso de verificación. Nos dan soporte ahí en todo el proceso. Claro que sí. Andrés, Están verificados. Hola, Alex. amigo, ¿cómo se llama el reptil? Es el jefe, ¿cierto? Ahí en casa. Sí, te lo voy a deletrear. Grash, Sí. Mullerkund. Kund. Sí, Grasmuller, Grasmuller Kun. Sí, sí, así es. bien. Déjame con ese, por favor. Listo. 1, 2 y 3 ahora. Grasmuller Kun. ¿Qué quieres, humano? Tienes aspecto físico Johnny.
al máximo diezmado después de haber tenido contacto con Yeshua y Yasira 2000 y tantos años atrás. Lo identifican y has tratado de diezmar al máximo su potencial hasta en el sueño en cuarta dimensión te le apareciste de frente y te sostuvo la mirada, no le dio miedo, tienes problemas. Es un contenedor interesante, un flujo energético agradable para nosotros. Problemas tienes tú, humano. Quien el que está neutralizado y solo puede hablar. Pertinente. Nota que su economía va bien y de repente ¡pum!, todo se bloquea, lo truncan. ¿Qué esperas? Que tenga fluidez, abundancia, prosperidad, la necesaria para vivir bien. Qué chistoso. La lógica de un ser que tenga potencial energético como él y lo quieran diezmar. Puedes diezmar lo que sea, pero después de que la información le haya quedado en el ADN, de haber tenido contacto con Yeshua y que haya promulgado a la Iglesia Católica que no hay palabra para decir eso, todo lo que crearon con la Iglesia Católica. Para sonar bien, prefiero no decir la palabra, con todas las aberraciones y todo el dominio que han creado sobre el holograma para con el humano. El humano ahí dormido los domingos para misa, porque desconoce y no lee la Biblia. El día que el humano ponga a leer la Biblia de todos los sacerdotes y de todos los papas más bien que han existido en la historia, de lo que pasó en las cruzadas, de todo lo que ha pasado en la historia que ha hecho la Iglesia Católica, saldrían corriendo a esas iglesias, no volverían. Pues gracias a ellos, humano, tenemos la posibilidad de tener esta cantidad de contenedores para nosotros. Y yo te digo que gracias a humanos como Johnny, que pueden ver las entidades, que puede dar el testimonio de que ustedes existen, develamos a la humanidad en todos los videos y las sesiones, que ustedes son una realidad de cuarta dimensión, que aunque el humano no lo vea con los ojos físicos sobre tercera, aunque a veces están ustedes en tercera, pues esa realidad la hacemos evidente, no solamente en los intercambios con los asistentes, sino en la realidad que viven los pacientes cuando llegan a la sesión y nos cuentan sus historias de todo el dominio, de los demonios que se le apareció. Ah, pero ya, como que no, claro. El demonio que le apareció de pequeño. Esas historias son las que han hecho posible que podamos explicarle al mundo esta verdad, tal y cual como lo hizo él cuando fue a enfrentar con todo sacerdote y papas y terminó de esa forma desmembrado y todos los demonios tratando de meterse en el cuerpo y su potencial energético lo evitó. ¿Cómo se llama tu jerarquía? ¿Qué interés tienes en eso? Nombre de la jerarquía. 1, 2 y 3 ahora. Hola, Marcake. ¿Cómo? Vuélvelo a repetir. No lo repetiré. 1, 2 y 3, claro que sí. Hola, Marcake. No, que no, lo repetías. Has cambiado, déjame con Andrés. 1, 2 y 3 ahora. Entonces comienza a repotencializarte. Andrés, yo le entendí a la marque, la jerarquía. Es H-A. Dame un segundo. H-A. Sí, A-L-L-A. A-L-L. M-A-R-K. E-E-L. Halamarkel. Sí. Sí. La pantalla me escribe esta información, extrae todo, la luz extrae toda la información de ese reptil y de todos los que salen ahí, esos grises. Línea dragón. Dragón, descríbeme cómo es. Tecnología. Sí, 65 metros de altura. Tiene. ¿Cuánto dijiste? Como 165 metros de altura aproximadamente. Sí, El planeta acorazado está más o menos blindado a unos 200 metros desde la superficie planetaria. Entendido. Es como si no quisiera que de alguna forma, no sé, se blindara al ingreso. Hay fases de ingreso, unas líneas que él tiene como creadas, pero no
visibles, posibilitadas para los ojos nuestros, pero obviamente la luz los marca y hay un flujo de ingreso solamente para poder llegar al planeta. Es un giro tangencial, pero es una entrada por ese punto, como si no se pudiera entrar por otro, se detectara o él detectara los movimientos pues como alrededor. Sí, Y había bastante potente dominación sobre grupos, sectas religiosas, tiene dominio y liderazgo bajo todo ese entorno. entendido. Bien, vamos a hacer conexión con Sion de Alfa y luego con Humanos Luzenki. Uno, dos y tres ahora. Sale el portal, ingresa Sion de Alfa y procedemos con verificación. Frecuencia y vibración corresponden a Sion de Alfa. Vamos conexión con Humanos Luzenki. Uno, dos y tres ahora. Conexión se establece, el portal se abre, ingresa Enki. Procedemos con verificación. Enki presente, frecuencia y vibración corresponden a humano luz. Entendido. Bien, si hay un portal dimensional, arriba ante los humanos que sea necesario, compartimos la información con humanos de dimensiones superiores para la avanzada que vamos a hacer para neutralizar esa jerarquía. Perfecto, ingresan en estos momentos humano luz de apoyo. Verificamos, nos apoyan en verificación. Enki Sion de Alfa y nuestros humanos luz. Perfecto. Perfecto. Ingresan humanos luz, verificación positiva, frecuencia y vibración corresponde. Ok. Bien, nos desplazamos a planeta. Tenemos coordenadas. Y tenemos coordenadas para avanzar. Bien, vamos a encontrar el punto débil de esa coraza. Procedemos. Uno, dos y tres ahora. Perfecto. En estos momentos veo que la luz decide tomar parte de los vórtices que hay ubicados en la parte de recámara de Johnny. Sí. Nos encontramos en estos momentos. Sion de Alfa lo que hace es cambiar las fases de polarización de los vórtices. Muy bien. El que está abajo queda arriba y el que está arriba queda abajo. Y a través de eso disocia el espacio de tiempo, de movimiento, y logra ingresar como si fuera un, un secuaz más de ellos, de alguna Se forma filtra. pasado, filtrado, blindado, y ahí entra como una especie de cúpula. Los humanos luz siguen su tránsito y todos los que nos acompañan en el proceso Sí, entendido, sí. entran a través de la coordenada en la fase tangencial que conduce directamente al blindaje del planeta que él tiene, donde tiene. Sí. Hay una compuerta y la compuerta lo que hace es leer parte de la relación que tiene la composición de la cúpula de la nave. Al leerla concuerda con las partículas con las que están fabricadas, que es de tecnología propia, ingresan, se deja la apertura y se queda como dentro del planeta. En estos momentos, Sion de Alfa retrasa con Enki parte del equipo que atrás, fuera de la coordenada en un punto seguro, pero con el objetivo de que si pues obviamente tratan como de interactuar al atacar, Sí. pues ya afuera estén actuando. Finalmente, adentro lo que pasa, Sion de Alfa entra en contacto con la jerarquía dragón. Inmediatamente los humanos luz lo envuelven, burbujas, intentan entidades alrededor atacar, pero son también blindadas y detenidas en el proceso. En estos momentos de la burbuja, dentro de la burbuja empieza a emitirse una frecuencia dinámica de alta densidad negativa, pero es la del mismo dragón, Sí. sometido como en su propia furia, y empiezan a generar burbujas, aros Sí. electromagnéticos, cascos,
Sí, y empiezan a generar presión en él para someterlo. Finalmente, después de contenerse, la jerarquía queda totalmente dominada en lo que parece ser su trono. Allí queda totalmente sometida. El Sion de Alfa genera en su cerebro la orden, el comando de que desintegre el flujo de protección planetario sí, y inmediatamente desintegra el flujo de conexión. Los demás humanos luz entran, los que estaban afuera se blindan alrededor del proceso, verifican en forma perimetral que las naves de sus secuaces, toda la tecnología, armamento, sea totalmente diezmado. Burbujas para todos ellos, está totalmente contenido el espacio. En estos momentos veo que adicional, los humanos luz logran entrar a un punto muy interno de una zona del planeta donde se encuentra un núcleo de seres luz contenidos totalmente aislados. Lo utilizan como generadores lumínicos para sostenimiento de todo lo que es el planeta y logran la liberación, reactivación energética de cada uno de ellos. muy Y bien. cuando van pues se unen al grupo y al equipo de control. Están en estos momentos totalmente dispuestos al apoyo antes de fusión con sus aspectos físicos. Y ya veo que todo el cuadrante ha sido controlado. Asegúrate que diezmen al máximo a Hal Markel. Está totalmente diezmado. Bien, déjame con esa jerarquía. Uno, dos y tres ahora. Hal Markel. ¿Cómo es posible, humano, que llegues hasta este punto? Corrijo. Grasmul Lerkun. Podríamos negociar mi liberación. Quédate con mi tropa. Corrijo. Gran Muller Kun, que es ese ecuaz. Muldap, que también tienes ahí ¿Qué entre dices? tus secuaces. Libérame. No negocio y tampoco necesito quedarme con nada. Tienes ahí un reptil que ha tratado de diezmar al máximo a Johnny, gran, grandecito, de 5 a 6 metros, y que lo detectó, se le apareció. Ese fue el que nos dio toda tu información. Y al parecer manejas todo lo que tiene que ver con las sectas religiosas. Cabe rotar que debe ser todo lo que es Oriente, Centro, Roma y todo el compendio que debes de tener regado por todo el holograma. Perdiste con ese aspecto físico porque te despertó. Se hace cenizas en un instante ¿Quién? por tu introvisión. Ah, no, es que de eso que tienes no te va a quedar nada. No te quedará No nada. desconozco el poder de estos que están acá. Pues los tuviste Como atrapado es mucho que tiempo. no piensan, ¿Qué dices? ¿Qué como dices? nos piensan, humano. Pues lo estuviste extrayendo la energía durante quién sabe cuántas espirales cósmicas. Ellos estaban sometidos y ahora ustedes nos someten tan fácilmente. No, yo te voy a explicar para que lo entiendas. Los humanos luz fueron atrapados, se dejaron atrapar, porque la luz sabía que esto que estamos haciendo hoy en día iba a pasar para poder detectar todas las vertientes de cuarta dimensión y el vector de ¿Cómo hablas Yeshua. de futuro en un presente? Bueno, Es que no se habla de futuro,
se habla de la claridad de lo que debe pasar para desarticularlos a ustedes en cuarta dimensión. Y el vector de Yeshua es el vector actual, la siembra del despertar de la conciencia en conexión con la luz, para identificar cómo desde ese vector muchos fuimos despertados para tener la semillita en el ADN y ¡pah!, activarla en estos tiempos. Y entonces puedes desarticular las bestias de cuarta dimensión. Y entre esas, tú, llama a tu tropa y tecnología. Halar Markel. Ahora, 1, 2 y 3. Contentómano. Agrash Mul Herkun lo van a dejar ahí al ladito tuyo, al reptil que lo sometió. Haz cambio, déjame con Andrés. 1, 2 y 3 ahora. La luz comienza a repotencializarte. Andrés, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Agrach Mul Herkun lo dejan al ladito de la jerarquía, que es Hal Markel. Sí. Listo, esos dos los vamos a desintegrar. Perfecto. Cuando llegue todo. El que lo sometió durante vidas y vidas, el reptil. Listo. Bien. Cuando llegue todo me dices. Y continúa llegando tropa. Tenía dominio sobre todo lo que es Roma, Medio Oriente. Bueno, pues que la religión católica, ¿dónde no estará? En cada iglesia, en cada cuadra hay una iglesia, en cada esquina. Sembra en todo lado. Es tan difícil Sí, hablar hay gran porción en Europa, sur de Europa. de lo de la bestia. Sí, partes de África, están parte norte de sí, sí, como una especie de cuartel en Siberia, cercana a Rusia. Ok. También esa parte norte en España. No, realmente esto es un poco diseminado por todo el Entendido. mundo, Alex. Ya llegó todo. Sí, ya llegó todo. Bien, desintegramos el cuadrante y las bestias de todas las líneas de tiempo. Perfecto. Esta vuelta se ocupa de alfa del proceso, Sí. generando una apertura en la línea de tiempo-espacio, Sí. con el objetivo de ubicar todas las líneas de multiuniversos que puedan estar conectadas a esta jerarquía. Y finalmente logra hallarlas, viaja a través de ellas y finalmente llega a un punto donde puede verificar la creación, el momento de la creación de la jerarquía. En este momento se echa a andar fuerza fotónica, lumínica, de bastante poder, y comienza la desintegración de esta jerarquía, desatomización. Empieza a quedar en pavesas, en ceniza, en ese momento. Logra verificar esos espacios de multiuniversos y empieza a correr a través de cada espacio donde ha aparecido, donde ha tenido clones. Eliminando registros. Exacto, exterminando todos los archivos y registros que correspondían a esta vez. Entendido. Paralelos, mejor dicho, absolutamente todo, que no quede rastro de esta jerarquía. Él avanza en la línea de tiempo, en tiempo-espacio, con una velocidad muy, muy alta, y termina por desintegrar, desatomizar, sacar de cada una de estas líneas de tiempo a la jerarquía hasta el momento presente. Estos momentos, por indicaciones, todo el apoyo de Manos Luz, empiezan a eliminar el cuadrante. Bien. Armamento, naves, entes que sirven a esta jerarquía, grupos de apoyo de la jerarquía. Y ella empieza a sulfurarse de alguna forma al ver que todo su imperio se va abajo. En estos momentos verifico también que empiezan a destruir, a volver cenizas
partes de su planeta y él empieza también como de alguna forma a notar que esto va en serio, esto va avanzando. Realmente el planeta colapsa completamente y se dirigen en estos momentos a él y a sus secuaces. Entendido. Ve a sus ojos que inmediatamente implosionan, eh, a su secuaz, lo vuelven trizas añicos, lo Pulverizan. destruyen completamente y finalmente a la jerarquía. En Bien, estos momentos inyectan energía lumínica y la jerarquía termina por desaparecer por completo, cuadrante totalmente limpio. bien. Y procedemos a limpiar casa. Luego hacemos conexión con Humano Luz Deli y su esposa. Asegúrate que Perfecto. limpien los gatos, por favor. Sí, en este momento estamos en casa. En el momento en que se destruye la jerarquía y sus centros de comando, se destruyen también los vórtices y todos los alineamientos remotos que él tenía de todo lo que es su hogar. Empieza la luz a armonizar, así que eh, mineral por mineral en su casa, objeto por objeto, empiezan a crear armonía en todo el lecho de vivienda, sus mascotas, a sus gaticos. La limpieza también bastante armónica, pues de alguna forma ellos no cuentan con lo que tiene el humano y es intranquilidad, tristezas, vivir en pasado, en futuro, no sé. Casi que están supremamente limpios a diferencia de lo que pasa alrededor. Perfecto. Una carga bastante dinámica y fuerte sobre ellos. Ellos armonizan totalmente el espectro electromagnético, cuántico, y empieza la luz a sobreabundar de una forma importante en su hogar. Listo. Entendido. Muy bien, hacemos conexión con los dos humanos, los Perfecto. verifican. En estos momentos llevan sus dos manos luz en proceso de verificación. Frecuencia y vibración corresponden a humanos luz verificados. Dame los nombres, por favor. Su esposa es Andreina. Danli, ¿Cómo? Danlis. Dan Liz. Sí, Dimensión. 22. Y el de Johnny. Es O HOV Sí. DRAF. Hofdra. Hopdarf. HOV Espera, vuelvo a D escribir. H. ¿No? HOV Sí. DRAF. Hofdra. Ofdraf. Ofdraf. Sí, Dimensión. Hofdra. Se lee es Ofdra. Sí. Sí, Dimensión. 26. 26. Bien. Vamos a hacer conexión con su padre para que entre con el médico Saturno. ¿Listo? Perfecto. Desplázate, verifica que esté en conexión con su mano luz y madre. Dice madre que, bueno, mi esposo está muy enfermo, parece que lo van a hospitalizar, muy mala la respiración, la saturación y la movilidad. Verifica que esté en conexión. No, no está en conexión. No está en conexión. No. ¿Qué lo tiene? ¿Cómo? ¿Qué lo tiene? ¿Qué ves ahí? Es otro reptil, Alex. Un reptil. Sí, Se tiene línea de tiempo, lo neutralizamos. perfecto. Línea de tiempo detenida. Neutralizado. Bien. Dame el nombre de ese. Drachmat. Drachmat. Dragmark. Bien, les traemos información de jerarquía.
Correcto, tenemos información de la jerarquía. Dame el nombre, por favor. Van Bechtel. Van Bechtel. Van Bestelch. Entendido. ¿Es un qué? Dragón. Dragón. Tenemos nombre de planeta ahí en la extracción. Sí. Nos desplazamos. 1, 2 y 3. Lo neutralizamos. Ahora procedemos. Es que emisión de Los alfa humanos luz. con nosotros en Ki. Perfecto. Los humanos luz presentes en estos momentos viajan a la coordenada. Contención inmediata del dragón. De todos sus secuaces alrededor. Naves, tecnología, armamento. Totalmente contenidos. Contenidos. Jerarquía también. Sí. Dile a los que le programen el llamado. Apenas llegue todo lo eliminan. En forma simple. Listo. Perfecto. Ya los programas llamados. Estos momentos ingresan al cuadrante de todas las naves. Hordas de entes. En estos momentos llegan todos. Eliminamos del cuadrante inmediatamente a todos los entes. Procedemos con eliminación. Un viaje rápido de edición de alfa en la búsqueda y eliminación de todas las líneas de tiempo de esta entidad dragónica hasta el momento presente. Es eliminada todas las líneas de tiempo. Procedemos con la eliminación de la jerarquía. Perfecto. Y todo De su planeta y se produce liberación de humanos luz. Funcionan con aspectos físicos. Inmediatamente se elimina planeta y se elimina jerarquía. Totalmente eliminada. Perfecto. Todo limpio el cuadrante. Así es. Limpiamos casa. Humanos luz proceden con limpieza de casa. Armonización concluida, totalmente positivo. Ambiente reprogramado, energéticamente activo. Entendido. Hacemos conexión. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Asegúrate que casa quede bien limpiecita. Sí, su perímetro totalmente protegido. Sí. Vamos en este momento limpiando absolutamente todo y cada uno de sus rincones. Totalmente energetizado, Alex. Bien, hacemos conexión con los dos. Perdóname, continúa. Todo espacio limpio. Hacemos conexión con los dos humanos luz. Perfecto, conexión establecida. Bien, humano luz del Señor. Alberto. Luz. Sí. Amín. Lo verificas. Verificado. Bien, vamos a entrar con el médico Saturno. Pregúntale en que si él creó ese aspecto físico al señor Everto. Sí. Sí, ok. Hacemos conexión con el médico Saturno. 1, 2 y 3. Médico Saturno en ingreso. Verificación. La consideración corresponde al médico Alex. Te entra Johnny y esposa. Andreina y su padre. Listo. Madre que repotencializada y le quitaron dispositivos. Sí, totalmente repotencializada. Queda sin nada. Sí. Ok, procedemos con 3 aspectos físicos. Enki nos ayuda con su padre y me explicas todo lo que sucede con retirar dispositivos de Johnny y esposa. Listo, por favor. Perfecto, en estos momentos inicia activación. Enki se apoya en estos momentos del médico Saturno para generar toda la limpieza genética de su sistema nervioso, central específicamente, y perimetral en su padre. En estos momentos, la concentración de alfa ingresa también en el proceso. Muy bien. Está el médico Saturno e inicia proceso de desprogramación de dispositivos en ambos. Desde coronilla, parte cerebral, parte interna, ambos hemisferios, derecho e izquierdo. Una reprogramación bastante fuerte a nivel del temor, del miedo, de la intranquilidad, del juicio, de la duda, de la falta de amor propio, carácter. El dispositivo está enfocado en esto, en disminuir tangencialmente su fuerza. El dispositivo es totalmente eliminado de la fase cerebral. Ahora reconecta en un segmento de la parte de la garganta. Allí eliminan, limpian de este dispositivo completamente. Es homólogo a su esposa. Persiste allí en garganta en ambos.
y Sí, finalmente en la parte de columna, invadiendo todo el sistema nervioso a nivel de la columna media, abrazando todo lo que es pulmones, corazón y parte abdominal. Estaba enquistado también en la parte sexual de ambos y finalmente en todo lo que es el flujo de piernas hasta rodillas. Dispositivos eliminados. En estos momentos, acción de alfa está concentrándose específicamente en restaurar el componente genético a nivel de célula, expande una célula a todo lo que puedo yo verificar. Veo núcleo y veo cromosomas, de los cromosomas se elige uno y finalmente se deja entrever la hélice de ADN en ambos. La entendido. reprogramación que se encuentra en este punto generada por las bestias, un desfase genético también que imparte en la no creencia en sí mismo, en la intranquilidad, en el pesar, en la ruina, pactos, aceptaciones, contratos son totalmente eliminados con sus antepasados de alguna forma para que no prosperaran, para que siempre guardara silencio, para que callara. Y él reorganiza la secuencia genética dentro del ADN, garantizando que esta secuencia vibre en nuevas bases nitrogenadas, se adhiere y se repliegue a esa hélice genética. Ahora veo que se está transfiriendo y se está reproduciendo en forma positiva al resto de su cuerpo, generando una información de tranquilidad, de fuerza, de dinamismo, de, de conciencia, de amor propio, de vitalidad, de Sí, energía. Y esto hace que en él se renueven todas las condiciones que había perdido Trora. En su garganta, pues queda totalmente despejado de esta cantidad de dispositivos. Cuando la voz baja, cuando es tímida, cuando es aislada, está relacionada directamente con la timidez, con la falta de dudar de sí mismo. Entonces esto fue eliminado y fue traída esa secuencia de valentía, como de guerrero entendido. hacia él para que de nuevo dinamice esa condición en él. Restaurados todas las fases abdominales, restaurados procesos digestivos, procesos hepáticos, procesos pancreáticos, y en estos momentos la luz empieza a correr de forma libre en su sexualidad, en la de su esposa, finalmente en sus piernas, y logra elevar frecuencia dinámica de forma lógica, trascendental, fluida, para que quede totalmente casi que adherida a su ser, a su centro. En este momento se concluye el médico Saturno, visión de alfa con el proceso de eliminación de dispositivos, de reintegración y secuenciación de los nuevos códigos genéticos. Y finalmente veo que ellos están relucientes, tranquilos, felices, aspectos energéticos totalmente limpios, incluyendo a su padre. Entendido. Bien, cuando hagamos de séptima me dices. Se sabe el portal, salimos de séptima, listos. Bien. Bueno, ¿quedaste repotencializado o te repotencializan? Sí, ya ver potencializado. Ah, entendido. Bien, quedas un momentico ahí, por favor. Amigo Johnny, abra tu micrófono, por favor. Hola, ¿Qué más, campeón? ¿Cómo te sientes? muy bien, muy tranquilo, muy satisfecho. Tremenda historieta, ¿no? Vean la línea de tiempo que estuvo con Yeshua. Interesante, mano. Aprovechar el potencial, hacer el trabajo al máximo para que ese ADN y genética luz se reactive a full. Ayudarle bastante al papá. Ahí hacemos en la medida de lo posible lo que más se pueda. Esperemos que pueda salir de ese tema tan complejo y seguir aportándole pues al avance y con la luz. Bien, a trabajar en equipo con la esposa, a vivir aquí en el ahora, que bastante lo explicó Jesús en esa línea de tiempo, una buena y sana alimentación equilibrada, a poner en práctica todos los materiales que le voy a enviar en este primer mes. eh, Pueden solicitar revisiones, todas las que deseen, a trabajar fuerte, fuerte, fuerte en activar el sentir, la parte cardíaca que es el amor, ya lo vivió esa experiencia que tuvo con Yeshua, a sentir
fuertemente la conectividad con el humano luz, aprendiendo a vivir aquí en el ahora. Todos los días hay que practicar sentir el humano luz hasta que se desarrolle la habilidad. Quien vive en la aquí en el ahora aprende a entrar en la frecuencia de paz. Quien vive en una frecuencia de paz le queda más fácil entender y sentir la conexión con el humano luz. Bien, amigo, ¿nos permites publicar esta información? Claro que sí. Gracias, campeón, y a seguir adelante. Tienes un muy buen potencial. Aprovechelo al máximo, hermano. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, para adelante.